Lo que estás a punto de ver es el motivo por el cual Hugo Chávez aparece en la Biblia. ¿Sabías que existió un personaje en la Biblia con características similares? Así que prepárate para que veas estas dos comparaciones que tenemos para ti. Pero antes de iniciar con el video, observa desde qué momento todo en Venezuela se acabó. No te olvides de suscribirte, esta es la historia jamás contada. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. ¡Maldito seas, Estado de Israel! ¡Maldito sea! ¡Terroristas y asesinos! ¡Y viva el pueblo palestino! ¡Viva! Pueblo heroico, pueblo bueno. El reinado de Manasés es un periodo notable en la historia del antiguo Israel, que se describe principalmente en la Biblia, en los libros de Reyes y Crónicas. Manasés fue hijo del rey Ezequías y gobernó en Judá durante aproximadamente 55 años, lo que lo convierte en uno de los reyes más longevos de la historia de Judá. 1. Introducción a su reinado. Manasés ascendió al trono a una edad temprana y su reinado se considera uno de los más oscuros en la historia de Judá. 2. Idolatría y prácticas paganas. A diferencia de su padre Ezequías, quien fue un reformador religioso, Manasés es conocido por haber promovido la idolatría, incluyendo la adoración a Baal y Acera. Se dice que incluso sacrificó a su propio hijo, lo que fue visto como una grave transgresión. 3. Restauración del culto a Yahvé. Aunque su reinado estuvo marcado por la idolatría, tras ser llevado cautivo a Babilonia, Manasés se arrepintió y buscó la ayuda de Dios. Después de su liberación, regresó a Jerusalén y tomó medidas para reformar el culto a Yahvé, eliminando ídolos y restaurando el altar del templo. 4. Legado. El legado de Manasés es contradictorio. Por un lado, su reinado estuvo marcado por la corrupción y la idolatría. Por otro, su arrepentimiento y esfuerzos por restaurar el culto a Yahvé al final de su vida son considerados significativos. Manasés es recordado como un rey malvado. Como Chávez destruyó a Venezuela según la Biblia, Hugo Chávez, quien fue presidente de Venezuela desde 1999 hasta su muerte en 2013, dejó un legado controvertido que ha generado opiniones divididas. Durante su mandato, implementó una serie de políticas socialistas que buscaban redistribuir la riqueza del país y reducir la pobreza. Sin embargo, su gobierno también fue criticado por la corrupción, la mala gestión económica y la creciente polarización política. Bajo su liderazgo, la economía venezolana experimentó un auge temporal debido a los altos precios del petróleo, pero posteriormente enfrentó severas crisis debido a la dependencia del petróleo y a la falta de diversificación económica. Los controles de precios y la expropiación de industrias también llevaron a una disminución de la producción y al desabastecimiento de productos básicos. La polarización política y social se intensificó, y muchos de sus opositores argumentan que su gobierno socavó las instituciones democráticas y la libertad de expresión. Esto ha llevado a una crisis humanitaria en los años posteriores a su mandato, con millones de venezolanos abandonando el país en busca de mejores condiciones de vida. En resumen, la figura de Hugo Chávez es vista de manera muy diferente según las perspectivas políticas, y su impacto en Venezuela continúa siendo un tema de debate. Ahora vamos a comparar a Nicolás Maduro con lo que nos dice la Biblia. Sabemos que en siglos pasados existió una situación similar con el pueblo de Israel y el faraón egipcio. Este nunca quiso que el pueblo saliera, porque sabía que se le acabarían los esclavos. Lo mismo ocurre con Maduro, no quiere que los esclavos salgan. Sin embargo, Dios está presente en Venezuela y sacará a ese pueblo de la opresión del faraón. Él les mostrará su victoria. A continuación, haremos comparaciones más precisas y explicaremos por qué todos estos sucesos se aplican a este mismo siglo. En los tiempos de antaño, en la tierra de Egipto, reinaba el poderoso faraón Ramsés, cuyo dominio sobre el pueblo hebreo se había extendido por generaciones. Estos hombres y mujeres, hijos de Israel, habían sido sometidos a una cruel esclavitud, obligados a construir las grandiosas obras que engrandecían el reino del faraón. Mas he aquí que entre los esclavos se levantó un hombre, Moisés, quien había sido criado en los aposentos reales, pero cuyo corazón latía por la liberación de su pueblo. Guiado por la voz del Dios de sus antepasados, Moisés se presentó ante el faraón, exigiendo que dejara partir a los hijos de Israel para que pudieran rendir culto en el desierto. Sin embargo, el corazón de Ramsés se endureció y se negó a ceder ante las demandas de Moisés. Fue entonces cuando el Señor envió una serie de plagas devastadoras sobre la tierra de Egipto, como advertencia al obstinado gobernante.
Primero, las aguas del Nilo se convirtieron en sangre, luego, una plaga de ranas invadió el reino, seguida por una infestación de mosquitos y moscas. Aún así, el faraón permaneció inflexible, negándose a liberar a los israelitas. Posteriormente, el Señor envió la plaga de las enfermedades sobre el ganado, matando a los animales de los egipcios, pero respetando a los rebaños de los hebreos. Incluso ante esta devastación, Ramsés se mantuvo firme en su decisión. Luego llegó la plaga de las úlceras, cubriendo a los egipcios con dolorosas llagas, y, aún así, el faraón se negó a escuchar las advertencias divinas. A estas plagas le siguieron una devastadora tormenta de granizo y la plaga de langostas, que devoraron los cultivos de la tierra. Finalmente, el Señor envió la más terrible de las plagas, la oscuridad que cubrió todo Egipto durante 3 días. Sin embargo, el corazón de Ramsés permaneció endurecido, negándose a liberar a los israelitas. Fue entonces cuando el Señor anunció la última y más devastadora de las plagas, la muerte de los primogénitos. En una noche, el grito de dolor se escuchó en todo Egipto, mientras que en las casas de los hebreos reinaba la paz y la protección divina. Ante el inmenso sufrimiento de su pueblo, Ramsés cedió y permitió que los hijos de Israel partieran de Egipto. Moisés, guiado por la mano de Dios, condujo a su pueblo a través del Mar Rojo, mientras las aguas se cerraban sobre el ejército egipcio que los perseguía. Así, los israelitas lograron escapar de la esclavitud y emprender su viaje hacia la tierra prometida, bajo el liderazgo de Moisés. Esta épica lucha por la libertad, narrada en las Sagradas Escrituras, se convirtió en un símbolo de la perseverancia y la fe inquebrantable del pueblo hebreo. Desde entonces, el nombre de Moisés ha sido recordado como el de un gran libertador, cuya valentía y devoción a su Dios le permitieron guiar a su pueblo hacia la ansiada liberación. La historia de la salida de Egipto se ha convertido en un poderoso testimonio de la fuerza de la fe y la determinación de un pueblo que, a pesar de la adversidad, logró alcanzar su destino. Queridos oyentes, hemos llegado al final de otra emocionante historia sobre la vida de Moisés. Esperamos que haya sido de su agrado, ya que todo lo hacemos en honor al Creador del universo. Te invitamos a seguirnos y darle like al video para que puedas ayudarnos. No utilizamos herramientas sofisticadas, solo el amor de Dios para profundizar en el estudio de las Escrituras. Nos despedimos enviando bendiciones a todas las personas que nos apoyan y también a aquellas que no lo hacen. Les deseamos muchas bendiciones. Gracias por formar parte de esta historia jamás contada.